Vamos entonces a comenzar con el estudio de Hechos y nos vamos a ir a Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3 vamos a ver el segundo sermón de Pedro y Juan, pero en sí el que da el sermón es Pedro. Esta es una historia interesante y vamos a ver otra vez la movida del Espíritu Santo. Ya hemos estado hablando de la entrada del Espíritu Santo, la movida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morando dentro del hombre. Vamos a ver un patrón de acerca de cómo se mueve el Espíritu Santo en la iglesia. Porque lo que tenemos por conocimiento mucha gente hoy es la movida del Espíritu Santo, es que si lloramos, si brincamos, si saltamos, si nos colgamos de un ventilador, hubo una movida del Espíritu Santo. Y vamos a ver que la movida del Espíritu Santo legítima produce algo que no estamos acostumbrados a experimentar. Vete a Hechos capítulo 3 y vamos a mirar ahí a Hechos capítulo 3 y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Es interesante que ellos no van al templo a la hora del sacrificio. Había una hora del sacrificio. Ellos, renovados por el Espíritu, entendiendo que ya el sacrificio fue pagado, no iban al templo a la hora del sacrificio, pero sí eran al templo como costumbre a orar. Era la costumbre del judío ir al templo a orar. Hoy eso no se practica. Tú no tienes que ir a la iglesia. Dice, no, tienen que venir a la iglesia aquí a orar. No. Si tú te quieres reunir en un garaje de una casa con 2 o 3 personas para orar, ahí puedes tener un servicio de oración y el Espíritu Santo te oye. Pero el templo, aquí está hablando del templo de Salomón, que era bien específico. Esta gente después de 70 años después de Cristo ya no tenían este templo. Y era, el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Obviamente no sabía quién era Pedro y Juan, no tenían una reputación todavía en Jerusalén. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Interesante que si tú estás pidiendo limosna y alguien te dice, mírame, tú lo que piensas, te van a dar $1, te van a dar $2, te van a dar algo, ¿no? Versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Imagínate, este hombre llevaba 40 años inválido. Lo vamos a ver luego en el pasaje. Después de 40 años, mira la condición del ser humano, que ya el ser humano se acostumbra, después de estar en una condición por un tiempo, un periodo de tiempo, se acostumbra para siempre a estar en esa condición. Ya este hombre había perdido la esperanza de caminar. Él lo que esperaba que le dieran 4 o 5 dólares para que ya los últimos 10, 20 años de su vida y se muriera. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto es lo último que este hombre esperaba después de 40 años de estar sentado ahí. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Este hombre, de la manera que está escrito el original, el griego y el hebreo, te da que ya estaban los pies deformados, como que estaban entrados para adentro, deformados las rodillas y las piernas, y el hombre tenía un deforme completo en sus pies que no podía caminar. Si se paraba, de todas maneras quedaba todo virado. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Imagínate, 40 años después de estar ese hombre ahí pidiendo dinero todos los días, y ahora lo ven caminando. Muchas de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver de milagros y sanidades,
Siempre vemos a alguien en una silla de ruedas que aparentemente lo único que no puede hacer es caminar. Nunca se verifica si el hombre estuvo inválido. Aquí no se hizo una campaña evangelística para llamar a todos los inválidos para que vinieran y se le hicieran un culto de sanidad para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo y se pudieran levantar y caminar. En el lugar donde ellos estaban, en el camino para donde iban, Dios les da una oportunidad de hacer un milagro, una sanidad, y le prepara el camino. Nosotros tenemos diariamente oportunidades que Dios nos use en milagros y sanidades y en oportunidades, lo que no las reconocemos. Pero esto no se hizo algo especial, esto no era la costumbre de hacer servicios especiales. Ahora, mira lo interesante, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Mira lo que hace Pedro. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hoy lo que tú escuchas, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de esto, yo tengo el don del otro. Tú no tienes nada. La obra que hace, tú eres un vaso vacío, que lo que hace Dios es usarlo cuando Él le place para lo que Él quiere hacer. Él enseguida lo aclara: no nos empiecen a alabar a nosotros no somos los ungidos, no nos empiecen a levantar de tal manera. El que ha hecho esto ha sido Dios. Mira, como si nosotros poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, damos a Barabas, y matasteis al autor de la vida. Esto suena cómico. Mataron al autor de la vida. El que diseñó la vida, le quitaron la vida. Jesucristo dice: mi vida nadie me la quita, yo la entrego. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Escucha. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Nótate cuando Dios escogió sanar a este hombre, a una hora precisa, la hora de que todo el mundo iba al templo para oración. Y delante de todo el pueblo Dios escogió hacer un milagro. Los milagros no son para que nosotros quedemos y digamos: wow, mira cómo este hombre Dios lo usa en sanidades, mira cómo este hombre Dios lo usa en milagros, mira cómo este hombre Dios lo usa en palabras, mira cómo este hombre. Nunca es para que el vaso sea glorificado, sino el Padre, que sea Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. El que sea glorificado es Dios en todo esto. Mira, y por la fe en su nombre, el hombre tuvo una medida de fe para ser sanado. Cuando él le dijo: en el nombre de Jesucristo, este había escuchado de Jesucristo. ¿Quién no escuchó de Jesucristo en Jerusalén? Pero él no reconocía a Pedro ni a Juan, pero sí reconoció a Jesucristo. Y cuando creyó, no creyó en el don, ni en la sanidad, ni el título que tenía Juan y Pedro, sino, este Jesucristo se ha escuchado que resucitó de los muertos, y tuvo fe. Por la fe en su nombre, no en el ministro. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Él les dice: mira, ustedes lo mataron a Jesucristo, mataron al santo, pero lo hicieron en ignorancia. Ok, está bien. ¿Cuál es la diferencia de la ignorancia y la estupidez? La ignorancia, tú no sabes. La estupidez es, tú sabes que el hueco está ahí, de todas maneras te quieres lanzar por el hueco. Esa es la diferencia. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas. Que su Cristo, esa palabra ahí, su Cristo, significa su ungido.
Hoy tú escuchas mucho, ¿no? Que viene el ungido de Dios y viene el ungido de Dios. Jesucristo dice, ten cuidado cuando muchos hombres se hagan pasar por mí y digan, yo soy el Cristo. No, no, no. El Cristo solamente es uno, el ungido. Hoy escuchamos mucha gente decir, no, yo soy el ungido de Dios. No, no, no. El ungido de Dios es muy específico. Cuidado con eso. Había de padecer, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envió a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Ahora usa Moisés como profeta, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, y él oirás en todas las cosas que os hable. Dios le dice a Moisés, tú serás como Dios delante de Faraón. Moisés es un tipo en la tipología es un tipo de Cristo. Él es el que saca al pueblo de la cautividad de Egipto. Entonces él dice, uno como yo va a venir, pero ese sí es el Cristo, no yo. Oirás en todas las cosas que él hable. Mira el versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Wow. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, nótate, hizo el pacto con nuestros padres, Abraham, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora, nótate, cada vez que hay un milagro, hay una sanidad, Dios usa ese milagro y esa sanidad para predicar el Evangelio. Lo vas a ver una vez tras vez. La sanidad y el milagro es una oportunidad que tienes ahora la atención de esta gente para poderle decir, esto que tú estás viendo es por la mano de Dios, para que creas que Dios existe. No es. Nosotros lo que queremos ir hoy a la iglesia, tener un culto, tener un servicio, es brincar, saltar, ser movidos emocionalmente, llorar, y después salimos de ahí y nada. No hubo ningún cambio. Ningún cambio hubo en las vidas de nuestras vidas. Lo que tuvimos es un tiempo emocional. Lo mismo que ver una novela, te emocionas al final de la novela, lloras y dices, wow, pero no te hizo nada. Porque ese no es el propósito de los milagros. El propósito de los milagros es para dar testimonio y apoyar el Evangelio. Ese es el propósito de un milagro. Si el propósito es llenar un auditorio, de llenar un estadio, para que la gente sea salva y todo el mundo diga, wow, quedé impresionado, porque siempre, nótate que no dicen, no glorifican a Dios. Tú oyes las historias de todo el mundo que sale de una campaña de esa y lo que empiezan a glorificar es al que predicó, al que dio el mensaje, al que hizo la sanidad. Ese tipo es tremendo, tienes que ir a verlo. Y se convierte en un gurú espiritual para todo el mundo ir a verlo. Pero no se predica el Evangelio y la gente son cambiadas y salen de ahí 2,000 personas convertidas a Jesucristo. Lo que siempre se está hablando es de la persona y él lo frena. Ahí mismito lo frena y dice, espérate, eso no es con nosotros. Mira lo que produce la predicación y las señales y los milagros, y son legítimos. No lo estoy descartando. Estoy usando el patrón bíblico para demostrar lo que Dios hace. Y tenemos que siempre ir a las Escrituras a ver cómo Dios funciona. Si no está en la Escritura, en ese patrón, y tú te empiezas a salir de ese patrón, lo que tienes es un disparate. No tienes una movida del Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo, capítulo 4, versículo 1. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Inmediatamente,
hay una sanidad, hay un milagro, hay una preparación y Satanás enseguida va a mandar algo a que interrumpa el servicio para que la gente no escuche en el Evangelio. Escucha bien. Nótate que no vinieron la gente del pueblo, vinieron los espirituales de ese día, los que tenían la autoridad espiritual, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Lo que le molestaban a estos saduceos no era que el tipo se sanó, no era que llevaba 40 años sufriendo y hubo una sanidad y hubo un milagro. Es que esta gente estaba predicando la resurrección de Jesucristo. Es lo que trae persecución. Tú puedes hablar de Dios y puedes hablar de... Tú nunca vas a escuchar a nadie criticar a otra persona, incluyendo a un grupo de gente que son grupos satánicos. Y los hay, que hacen buenas obras. Hay grupos allá afuera satánicos que hacen buenas obras. Nadie nunca va a criticar la buena obra que alguien hace. Lo que va a empezar a buscar es el mensaje. Entonces, cuando tú predicas a Jesucristo, no van a tener tema con que tú hiciste un milagro o que Dios hizo un milagro a través de ti. El tema lo van a coger con el mensaje de Jesucristo. Por ahí es donde viene la persecución y por eso ya hoy en día nadie quiere predicar a Jesucristo. Lo que quieren hacer es servicio de sanidades, servicio de esto, servicio de lo otro, pero el Evangelio no se quiere predicar porque el Evangelio trae persecución. Inmediatamente lo trae. Mira. Versículo 3. Y les echaron mano. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente, porque era ya tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron en el número de los varones, era de 5,000. Imagínate esto. ¿Ves el poder de la movida legítima del Espíritu Santo? Una sanidad, una predicación sencilla acerca de quién era Jesucristo. Sin mucha elocuencia, sin mucha teología, simplemente, mira, este es el Jesucristo y esto es lo que hizo. La predicación de quién era Jesucristo. Y se convierten 5,000 personas. Y el único problema que estos tipos tenían es que los saduceos, el problema de los saduceos, habían dos campos teológicos en el tiempo de Jesús. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Mira, vete, vamos a ver, para que lo veas claro. ¿A dónde lo puse? Vamos a ver. Lo tengo en mis notas. En el libro de Mateo, te lo voy a parafrasear, lo puedes buscar. En el libro de Mateo aparece que salen los saduceos y dice porque no creían en la resurrección de los muertos. Este es el problema teológico que le hincó los pies a ellos. Que este estaba predicando la resurrección de los muertos. Y esta gente no creía en la resurrección de los muertos. Ahora, 5,000 personas. Tengo aquí un espacio muy pequeño. Y está las notas. 5,000 personas son convertidas y 3,000 personas en el mensaje anterior. Tenemos un problema bien serio en nuestras manos. Imagínate, sales a predicar en una ciudad y se convierten, en 2 sermones, se convierten 8,000 personas. ¿A dónde las metes? El problema teológico que hoy pasamos hoy en día es qué iglesia va a coger a fulano y qué iglesia va a coger a mengano y nadie quiere discipular a nadie. ¿A dónde tú metes 8,000 personas? Ese es el problema. Todas las estadísticas enseñan que todas las campañas evangelísticas tienen un problema muy serio. Que después de 2 o 3 años nadie sabe lo que le pasaron a esos cristianos. Nadie ha confirmado que nacieron de nuevo, nadie ha confirmado en qué iglesia está, no se sabe de ellos. Se hace una campaña evangelística, no hay seguimiento, no hay una iglesia local, porque viene el evangelista de afuera, que la Biblia no ordena a tú estar y no fundar una iglesia o tener control de a dónde van para poderle ministrar. Se hace una campaña evangelística y el convertido, que se pueden confirmar que han tenido algún tipo de discipulado. Hay un problema serio en la manera que hacemos las cosas hoy como iglesia
y le llamamos a esos ministerios y le llamamos a ciertas cosas. Y son hechas con buenas intenciones y son hechas con personas que quieren alcanzar personas y quieren alcanzar gente para Cristo. Pero tú no ves nunca la memoria de un evangelista decir, bueno, ya yo le prediqué y hay otro que se encargue de ello. Eso no lo vemos, porque vemos a ver el problema, que empiezan los apóstoles con los problemas y decir, vamos a buscar 7 diáconos, porque nosotros no podemos andar con este asunto. Esto es demasiado para nosotros tener que manejar. Ahora, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas. Figúrate, el concilio doctrinal de la iglesia de Jerusalén se reúne para discutir este asunto de qué está pasando con el pueblo. Ahora, el gobernante, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás. El sumo sacerdote, Anás y Caifás. 2 sumos sacerdotes. ¿Tú sabes lo que es un negocio que tiene 2 cabezas? Una casa con 2 cabezas. Lo que tienes es un monstruo. No puede haber 2 cabezas. ¿Qué pasó con esta gente? Uno era el yerno del otro. Y lo que había pasado es que uno, lo vas a ver cuando llegues al libro de Mateo, que vas a verlo también, creo que es en el libro de Mateo, que vas a ver estos 2 mencionados, Anás y Caifás. Y Anás es el sumo sacerdote de Israel desde el año 6 hasta el año 15 después de Cristo. Cuando el gobernador Sireno, gobernador de Siria, lo vas a ver en Lucas 2.1, lo depuso. Caifás, el yerno de Anás, lo nombraron sumo sacerdote y permaneció en cargo desde el año 18, al 36 o al 37. Eso es extra bíblico, eso es historia de los tiempos de Israel. Josefo creo que también habla de esto. ¿Qué pasó? Estaba el sumo sacerdote, el verídico, y estaba uno puesto por el Estado para hacer un títere, para que hicieran al pueblo decir lo que el gobierno de Roma quería hacer. Y estos 2 se aparecen, y hay un problema ahora. Dice, les dijo, gobernantes, mira. 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Imagínate eso. 7. Y poniéndolos en el medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, mira lo que dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Pedro no brincó, Pedro no saltó, Pedro no lloró, Pedro no formó un escándalo. Les dijo, ¿cómo? Bueno, imagínate que estás delante de un concilio religioso que pueden coger las piedras en cualquier momento y hacerte una tumba de piedra. Eso requiere una autoridad, un control, un dominio para tú poderte levantar delante de esta gente y decirle lo que tienes que decirle en su cara, sabiendo que te van a apedrear. La llenura del Espíritu Santo no es para algo emocional, no es para que se te pare el pelo, no es para que te sientas una cosquillita en la espalda, un calor que me pasó por todo el cuerpo, sino la llenura del Espíritu Santo es para darte de nuevo, para poder hablar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo cuando sea necesario. Mira lo que le dijo. Gobernantes del pueblo y ancianos, ¿qué le cuente? Estamos hablando de Pedro. Pedro, el que cambiaba de pata nada más, se metía una pata en la boca y después cambiaba para la otra. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Imagínate eso. Sea notario a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis, oye, que tienes que tener, esto no lo hizo él por impulso, esto es por la llenura del Espíritu Santo, decir, no, ustedes son los que crucificaron a este hombre, quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está vuestra presencia sano. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, y no voy a entrar en esa historia, ha venido a ser cabeza de ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Tremendo mensaje.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran nombres sin letras y del vulgo, no eran estudiados, no habían ido al seminario teológico de Jerusalén, eran del vulgo, que hablaban común, eran de Jayalía, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Tuvieron que admitir que este tipo estaba lleno de algo diferente. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Lo único que podían criticar es que no nos gusta la predicación de este tipo. No encontramos ningún defecto en su doctrina. No me gusta su estilo, no me gusta su camisa. Eso es lo que hace la iglesia hoy en día con los predicadores. No escudriña lo que están diciendo, sino siempre cuando ya no te encuentran algo con que puedan doctrinalmente decir, porque estás predicando en contra de lo que es costumbre y lo que es normal y lo que es aceptable, y estás enseñando la palabra de Dios, entonces no me gusta el pelado, porque no se pone una corbata, porque no se pone un saco, porque no habla así, porque no habla así, porque no se educa mejor antes de hablar. Empiezan a buscar cualquier cosita. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria en todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. No hay error en ello. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que nos hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El nombre de Jesús es lo que trae la persecución. Y llamándolos, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, estos tipos, ya yo me hubiera callado porque ya sabía que me iba a venir el bofetón. Me van a caer a golpe. Mas Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que se llama ser un testigo. No se llama ir a la universidad, conocer el Evangelio, tener 5 clases acerca del Evangelio. ¿Qué es lo que hemos visto y qué es lo que hemos experimentado? Y eso es lo que vamos a hablar. Eso es lo que habla un nuevo convertido acerca del Evangelio. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle, por causa del pueblo. El pueblo estaba listo a apedrear a esta gente si tocaban a Pedro y a Juan. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Eso es lo que produce la señal, eso es lo que produce el nuevo nacimiento. Glorificar a Dios, no al hombre. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales, los sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. 25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esta gente pensaron que estaban matando a Dios y Dios lo tenía todo planeado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, mira qué oración tan sencilla. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Qué oración tan sencilla que le dice a Dios, no hagas esto, no nos den prosperidad, no nos des casa, no nos des carro, no. Danos una unción para nosotros poder abrir nuestras bocas y hablar. Escucha esto, versículo 30. Mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales. Mira lo que le piden a Dios. Danos de nuevo para hablar,
extiende tu mente, que estás extendiendo tu mano, que hagas señales, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, mira esto lo que viene, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta vez todos fueron llenos otra vez. Porque acuérdate que ellos estaban con los 120. Y dice que fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. No dice que hablaron en lengua. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios le concedió la oración, la petición de su oración. Dios se la hizo y ahora dice que el lugar temblaba. Oye, si pudiéramos tener esto en la iglesia hoy, esto sí es posible. Esto no es nada que dice que ninguna parte de mi Biblia me dice que esto ha cesado. Pero lo que vemos es el abuso y la manipulación psicológica de emociones para que estas cosas sean manifiestas cuando Dios no las ha manifestado. 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo a precio y puso a los pies de los apóstoles. Esto no es una enseñanza universal, porque esto no se vuelve a repetir fuera de los libros de los Hechos, de un comunismo. Esta gente vieron la necesidad, fueron movidos por compasión, porque ahí es hijo de consolación, y hicieron lo que estaba a su disposición hacer. Vender lo que tenían y entregárselo a la iglesia. Total, no tenían nada que hacer con eso. Tú tenías una heredad, la vendías. Vamos a hablar un momentico, en los minutos que me quedan, acerca de lo que vimos acerca de la persecución. La Biblia dice que aquellos que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución. Tú quieres tener una vida que agrada a Dios, tú tienes que tener una vida que sea el ejemplo de Jesucristo en tu vida, vas a sufrir persecución. No hay manera de evadir la persecución. La iglesia hoy en día lo único que quiere escuchar es acerca de bendición, acerca de prosperidad, acerca de sanidad y amor. Lo mismo que cuando llamas a la línea de Walter Mercado, es lo mismo que la iglesia quiere predicar hoy. Sanidad, prosperidad. Yo no sé cómo él le puede dar los números a todo el mundo y que todo el mundo se saque la lotería con números diferentes. Yo no sé cómo la gente sigue creyendo. Y vale, no, porque el signo mío dice que va a jugar y yo juego este número. Pues si le acaba de dar otros 12 números a otra gente, ¿cómo es posible? Pero bueno. La palabra persecución significa ser echado afuera, expulsado. Esto es lo que le estaba pasando a esta gente. Una sociedad cerrada. Al convertirse, venía la persecución y se le cerraban las oportunidades de trabajo, de negocio, nadie te compraba, tenía tu tiendita, no venía nadie, nada más que los cristianos, y los cristianos como no tenían trabajo tampoco podían comprar. Hubo una necesidad y hubo un tiempo en la iglesia que esta gente no tenían nada. Entonces los que lo tenían, de todas maneras, ¿para qué me sirve tener esa tierra ahí si me voy a morir de hambre y todo el mundo que está al lado mío se está muriendo de hambre? Porque nadie tiene nada, la vendo y son movidos por compasión y por corazón. Nadie les mandó a que hicieran esto. La persecución es un ataque físico. Es un ataque que se manifiesta a través de acusaciones falsas, testimonios, provisiones, amenazas, golpes, tortura. Puede terminar con la muerte. Casi siempre la persecución termina con violencia. Referencias tienes ahí a Hechos 1, 8:1, 9:1 y 13:50, donde terminó la persecución con muerte. Los creyentes padecerán persecuciones. Lucas 21:12, Juan 15:20. La persecución no es el producto de un pecado en tu vida, sino que es el resultado
de querer vivir una vida excelente delante de Dios, según de Timoteo 3:12. La gente se confunde cuando están sirviendo a Dios y empiezan a venir todos los ataques, entonces vienen aquí los hermanitos y te dicen, no, el problema es que los amigos de Job empiezan a llegar a tu vida. No, el problema es que tú estás así, es porque tú estás en pecado. ¿Sabes? Ese grupo que viene por allá, que todo es pecado. La falda te la pusiste muy corta, es pecado. Te pintaste, es pecado. Desnudarte de una manera equivocada, perdiste la salvación. Pero siempre hay una ocasión. No. Si tú estás viviendo una vida excelente para Dios, vas a sufrir persecución. Tienes que entender eso porque la iglesia, te digo, nadie quiere sufrir esto. Esto no es común en nosotros. Nosotros lo que queremos hacer es lo que estábamos en el Edén. En lugar de placer. No queremos en la carne, no está en nosotros alambrado para querer sufrir. El hombre natural no quiere sufrir. Eso es parte de la manera que estamos alambrados. Hazte una nota, toda verdad espiritual que produce poder para libertar a una persona recibirá persecución, sea del diablo o de los religiosos. Cuando leas el libro de Éxodo, vas a ver un paralelo con el trabajo satánico que se hace cuando tú estás ministrando a una persona. Empieza a ministrar a una persona que tiene unos problemas bien serios. Está de fiesta, está tomando, está bebiendo, está teniendo relaciones sexuales, quiere salirse de todo eso porque está hastiado del mundo. Y tú le predicas el evangelio y tú vienes y hablarle de Dios o te lo quieres llevar a la iglesia y inmediatamente empieza el azote y se le aguda la cosa. Se le pone más difícil, Satanás le aprieta la tuerca. Entonces llega el punto que te aborrece y te dice, no me hables más de Dios porque cada vez que tú vienes a hablarme de Dios la cosa se me pone peor. Yo no quiero saber nada de Dios, yo prefiero quedarme aquí enjaulado. La mujer que el hombre le pega todos los días se acostumbra. Y cuando vienes tú a atacar al hombre que le pega, se revela contra ti. Eso es parte de la obra satánica que Satanás hace. Motivo de la persecución, la palabra. Juan 17:14 y Marcos 4. Marcos 4. Creo que a lo mejor tengo un error en esa nota. ¿Qué mensaje de la palabra de Dios levanta persecución? ¿Qué mensaje de la palabra de Dios levanta persecución? El nombre de Jesús y el sacrificio en la cruz. La resurrección de los muertos. Nótate que esta gente vinieron no por el milagro que había hecho, sino porque predicaba el nombre de Jesús y el resucitado. Esa fue la acusación. Tienes ahí Gálatas 5:11 para el sacrificio de la cruz. Gálatas 6:12, Primera de Corintios 1:23. El nombre de Jesús, Lucas 21:12 y Hechos 4. Ejemplo de la persecución en el libro de los Hechos. Y tienes una lista extraordinaria. Si quieres, ves al internet, al website, porque son como 50 pasajes bíblicos. Los medios usados por el diablo para manifestar la persecución son el gobierno, los religiosos y los ateos. Es lo que Satanás va a usar para traer persecución a tu vida. ¿Cómo vencer la persecución? No existe, escucha, no existe una oración en la Biblia para reprender al diablo y no pasar persecución. La iglesia, los santos van a pasar persecución. No hay una sola oración que tú me puedas buscar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que te va a liberar de la persecución. Dios te va a liberar de la muerte, Dios te va a liberar de que te cojan y te cuelguen, pero no de la persecución, no de ser perseguido y echado afuera. Eso es lo que significa ser perseguido. Echado afuera, apartado, no puede ser parte de nosotros. Se soporta. Nadie quiere soportar persecución. Segunda de Timoteo 4, 1-5. Primera de Corintios 4:12. Segunda de Tesalonicenses 1:4. ¿Cómo tú lidias con la persecución? Presentando una buena defensa. Una buena defensa. Primera de Pedro 3:1 y Primera de Pedro 3:1 y 3:17. 3 al 17, perdón. Orar por los gobernantes y por los que los persiguen. No, yo lo que quiero es que se mueran. Lo que nosotros naturalmente, el que te persigue, no, que se abra la tierra y se los traiga para que no me sigan persiguiendo. No, la Biblia nos manda a orar por ellos. Primera de Timoteo 2, 1-2, Mateo 5:44, Romanos 12:4. Confiar en Dios, Proverbios 11:8 y Juan 16:33. Los perseguidos por causa de la palabra son bendecidos. ¿Cómo bendecidos? La palabra bendición o bendecido, bienaventurado, que es la palabra que se usa, es gozosos.
eres lleno de gozo cuando eres perseguido. Nótate que cuando los apóstoles se fueron, dice que se fueron de ahí amenazados, pero dice que le daban gloria a Dios porque fueron contados dignos de sufrir por su causa. Mateo 5:1, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Primera de Pedro 4:12 al 19, sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Esto va en contra de lo que nos dice la carne, lo que nos dice la psicología y lo que nos dice el mundo. La palabra de Dios es contraria a todo el mundo. Pedro y Juan son encarcelados. Vamos a ver ahí, vamos a dejarlo ahí hasta la segunda semana. Y vas a ver esto en el 4.1. Terminamos de leer el 3, ¿no? En el 3 estábamos y déjame coger aquí un momentico para hacer una marquita. 4.1. Hechos. Y, perdón, no, ya estábamos ahí al 5. 4.1 en que leímos para hacer un hincapié. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. También puedes ver esto en Mateo 22-23. Vamos a ir un momentico, me quedan unos cuantos minuticos, a Mateo 22, que yo dije, 23. 22-23. Mateo, para que veas por qué vinieron contra ellos. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Ellos no creían y por eso los saduceos se indignaron con Pedro y Juan, porque ya habían confrontado a Jesús acerca de la resurrección. Era una secta. Hoy tenemos gente, no es nada nuevo, esta división no es nada nuevo. Está por acá el campo que dice que no existen las sanidades, los milagros, que no se habla en lengua en la iglesia, y está por la otra parte dice, no, todo es sanidad, todo es milagro, vamos a ignorar la palabra y vamos a ignorar la sabiduría de las escrituras. Esto no es nada nuevo, ¿okay? Esto ha pasado desde el principio del tiempo. 2 sermones se convierten en 5,000 personas. ¿Qué problema? Y hablamos ya de Ananías. Esto de 2 sacerdotes, que hablamos Ananías y Caifás. Esto sucede, no era lo normal, pero había ya sucedido varias veces en Jerusalén. Vamos, en 2 de Samuel 15:35 y 2 de Reyes 25:18, aparecen 2 sumos sacerdotes, pero esto no era lo normal. Ahí puedes confirmarlo también. 4:29, los creyentes pedían confianza y valor. Y el testigo fiel dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que es ser un testigo. Simplemente, cuando Dios te manda a testificar, Dios no te manda a ir a un seminario teológico y sacar 4 años de estudio. Dios te dice, ¿qué es lo que pasó en mi vida? ¿Cómo Dios me transformó? Y eso es lo que yo doy de testigo. Yo he visto a Cristo, yo lo he experimentado, me cambió así, me cambió así, me cambió así, y ahora yo soy una persona nueva. Eso es lo que se llama testificar, eso es todo. No es necesario ir a un seminario para eso. Tenían todas las cosas en común, y vamos a entrar entonces la semana que viene con Ananías y Zafira. Toda buena obra que es guiada por el Espíritu Santo va a traer envidia e imitadores. Van a querer traer envidia e imitadores toda obra que sea legítima de Dios. Tú te pones a hacer algo para Dios. Mira, ves a la iglesia tuya donde tú te congregas y empiezas a hacer algo que nadie quiere hacer. Y enseguida se van a levantar 2 o 3 y te van a decir cómo ellos lo pueden hacer mejor y cómo tú estás haciéndolo todo mal. Enseguida. No querían hacerlo antes, pero ahora son expertos en lo que ellos no querían hacer. Eso es natural en el hombre. Se va a levantar enseguida. Vete a hacerlo. Nadie quiere limpiar los baños. Dile tú al pastor, mira, yo me voy a poner aquí, yo te voy a servir limpiando baños. Y se van a levantar 5 o 6 y dicen, oye, ¿qué pasa con los baños? No están limpios, tienen mucho olor a cloro, están usando mucho cloro. ¿Por qué usa tanto cloro? No tienen nada, porque no están haciendo nada, están ociosos con las manos y lo único que pueden buscar es la crítica. Y eso es lo que pasa
Esto es lo que te está enseñando el libro de los Hechos, de cuáles son los problemas, las dificultades, los problemas teológicos que sufrió la iglesia en su comienzo. Entonces tenemos que ir para atrás a la raíz de la iglesia y ver cómo se hizo las cosas para no estar inventando cosas que no están en la Biblia. Entonces ahí lo vas a ver en Ananías y Zafira, ese versículo, y no lo vamos a leer todo. Lo que te recomiendo es que lo leas en tu tiempo porque no hay mucho material teológico ahí para poder estudiar. Te recomiendo que leas 5:1 al 11 y 5:12 al 16, y puedes leerte también 5:17 al 42, básicamente todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 como tarea, porque vamos a enfocarnos en los diáconos y la elección de los diáconos la semana que viene, y el mensaje de Esteban. Bien, con eso vamos a terminar.